igual a 0, x2 es igual a 0 y S2 es igual a 0, entonces R1 será igual a 3 y R2 igual a 6. Y S3 igual a 4. Entonces, aquí fíjense ustedes, aquí tenemos que decir que hay dos variables principales, hay dos variables de holgura y hay dos variables artificiales que deben cumplir con la ley de la no negatividad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esas 6 variables, como están viendo ustedes acá en la forma estándar, estas serían variables no básicas o también nulas, ¿no? Y estas otras 3 serían variables básicas. Entonces acá cumplimos, ¿no? Decimos cuando el número de variables básicas es igual al número de ecuaciones de restricción. Y en un caso inicial vamos a tener 3 variables básicas y el saldo, en este caso 6 menos 3, serían no básicas. Esta es la forma de estandarizar para someter a la tabla simplex. ¿No es cierto? Bien, habíamos dicho que R1 y R2, como son variables artificiales, ¿no?, tendríamos que penalizarlos. Y ustedes saben que para penalizar yo tendría que poner aquí, debería poner así, ¿no es cierto? R2. No, esto es M2. No, M no es. Y donde M es grande, un valor grande. Ya habíamos hecho este ejercicio, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, ¿no? Este método de las dos fases no utiliza este concepto de la penalización. No utiliza, o sea, se elimina esto y utiliza otro concepto. ¿Y cuál es el otro concepto? Es que como R1 tiene que desaparecer más adelante y R2 también, son variables artificiales que de pronto tienen un valor básico y después desaparecen, se vuelven nulas, ¿no? Y alguna de estas entra en reemplazo de la otra. Entonces aquí viene el concepto de las dos fases, que sería hacer una función objetivo y sumar R1 más R2, y esto tiene que ir a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Como sabemos que R1 más adelante va a ser 0 y R2 también va a ser 0, entonces la suma de R1 y más R2, como tienen que cumplir con la ley de la no negatividad, todos tienen que ser positivos o 0. Entonces, R1, 0, R2, 0 es 0. Entonces, un objetivo en la primera fase es minimizar la suma de estas dos variables artificiales. Pero ya les quiero decir, no existe decir esto que sea 3 y esto que sea menos 3. O sea, R1 valdría 3 y R2 valía menos 3. No, porque estamos diciendo que R1 y R2 tienen o nulas, nunca negativos, ¿no? Entonces, fíjense, esto no funciona. Obligadamente R1 tiene que ser 0 y R2 0. De manera que el resultado va a ser 0. O sea, mi objetivo en la primera fase es cumplir con esto. Este es el objetivo de la primera fase. Y van a ver que si cumplo con esto, entonces desaparecen las series y yo ya
soluciono fácilmente con Gauss-Jordan. O sea, cumplo con esto y en la segunda fase ya utilizo esta función objetivo. O sea, en la primera fase no voy a utilizar este objetivo, sino más bien voy a usar este otro. Los resuelvo y después paso recién en la segunda fase hago esto. Entonces, esta sería para la segunda fase. Y esta es para la primera fase. Por eso se llaman dos fases. Es mucho más fácil la explicación, pero también tiene su tiempito, ¿no? Hay que hacer dos fases. Eso también nos consume tiempo, pero es un poco más, mucho más didáctico, entendible que el método de la SEM. Pero los dos sirven, los dos funcionan. Al final, si ustedes no lo van a resolver, la va a resolver la máquina, la computadora, y lo único que les va a preguntar, ¿por qué método quiere? Entonces, si ustedes no conocen el método de la segunda fase, seguramente podrán decir por el método de la SEM. Ya, bien. Pero si alguien quiere saber en qué consiste el método de la segunda fase, para eso estamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, aquí vamos a poner primera fase. Tenemos que cumplir con este objetivo. Mínimo Z. Si aquí hay máximo, es otro problema. Aquí también puede ser máximo. Cualquier cosa, pero en la primera fase siempre es una minimización, ¿ya? Esto podría ser también maximizar. Igual tenemos que resolver, ¿no? Pero estamos haciendo así. Esto es mínimo Z, tiene que ser igual a R1 más R2. Y esto, aplicando Gauss-Jordan, esto tiene que ser 0. Debe ser 0. Si no es 0, quiere decir que esto no tiene solución, que las ecuaciones están mal planteadas. ¿Me entienden? Entonces, este también es un buen signo, ¿no? De que esto tiene que ser 0. Esta es la función y, lógicamente, acá sujeto a estas tres que no cambian, ¿no? Estas son las ecuaciones. Si quieren, las escribimos de nuevo así. 3, x1 más x2 más R1 igual a 3. La otra sería 4x1 más 3x2 menos S2 más R2 igual a 6. Y la otra sería x1 más 2x2 más S3 igual a 4. X1, X2, S2, S3, R1, R2 cumplen con la ley de la no negatividad. Listo. Entonces, ahora aquí voy a plantear la tabla simplex como una tabla inicial, básica y factible. No hay M's acá. No hay M's. Entonces aquí vamos a poner X1, X2, S2, S3, R1, R2, y luego vamos a poner la solución. Y aquí estaría la solución. Así. Aquí están las variables básicas. Aquí está Z, es una minimización. Ya les digo, esto también podría ser una maximización.
podría ser una maximización también. No. Estoy obviando algo. Voy a borrar esto que está arriba. Ustedes han de copiar, no se preocupen, voy a borrar. Y aquí voy a poner primero del 1. Vamos a borrar esto. De la ecuación 1, vamos a despejar R1. Y R1 va a ser 3 menos 3x1 menos x2. ¿Ya? Y de la ecuación 2 voy a despejar R2. Y R2 va a ser 6 menos 4x1 menos 3x2 más S2. Y en la ecuación 3 no necesito hacer nada. ¿Ya? No necesito hacer nada. Entonces, en esa fase, lo que necesito es aquí calcular R1 más R2. Hay que sumar, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a ser 9. Aquí va a ser menos 7. X1, una suma algebraica, va a ser menos 4x2 y más S2. Esta es la función objetivo. Fíjense ustedes, esto es la función objetivo en la primera fase. Entonces acá voy a escribir, de aquí podemos decir que R o más aquí, esto cambia de signo, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser 7x1 más 4x2, esto cambia de signo, menos S2, va a ser igual a 9. Esta en realidad va a ser la función objetivo en la primera fase. Todas las variables en la mano izquierda y los términos independientes en el mano derecha. Eso es lo que tengo que escribir aquí. Entonces, en X1 aquí voy a poner 7. En X2 voy a poner 4. En S2 voy a poner menos 1. En S3, 0. Aquí no hay R, 0, no hay 0, y aquí es 9. Así. Entonces, fíjense ustedes, aquí, esto no es Z, perdón, disculpen. Esto tiene que ser otro, R. De acá. Entonces aquí me he equivocado. No es Z, es R. R. Z es en la segunda fase. Esta es la primera fase. Es una tabla inicial, básica y factible. ¿Ya? Entonces, acá, si volvamos un poquito esto, vamos a tener la ecuación 1 sería R1. Aquí va a ser R2 y aquí va a ser S3. Esto de acá lo vamos a aislar un poquito. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí tengo las tres variables básicas que están aquí, R1, R2 y S3. Pues acá vamos a escribir nomás todos los valores de la ecuación de restricción. Aquí es 3
Aquí sería 3, 1. En S2 es 0. S3 es 0. R1 es 0. R2 es 0. Y aquí sería 3. La segunda ecuación, esta. 4, 3. S2 es menos 1. Acá. Luego tenemos 0. Dije, disculpe, una consulta. 0. Adelante. En la ecuación 1 no sería menos 3 en X1. Menos 3. No. ¿Por qué? Estoy escribiendo esto. Esta es la forma estándar en las ecuaciones de restricción. 3, 1, 0. Ah, no, aquí el 1 me estoy olvidando. Aquí tal vez te referías a esto. Aquí sería 1. No hay S2, no hay S3, no hay R2. Igual a 3. Estoy escribiendo esta ecuación. En la 2, 4, 3, menos 1, no hay S3, no hay R1, pero sí hay R2. Entonces aquí sería R1 y aquí sería 6. Eso es. En la ecuación 3, aquí tengo 1, 2, 0. En S3, 1. No hay R1, no hay R2. Y esto sería igual a 4. Esa sería la tabla inicial en la primera fase. Es básica porque todos son positivos. Es el inicio y es factible porque satisfacen estas ecuaciones de restricción. Si hacemos X1, 0, X2, 0 y S2, 0, entonces aparece esto. Esta es la tabla inicial, jóvenes. Verán ustedes que también hay una ecuación siempre, aunque esté en desorden, esta es una ecuación de identidad que siempre tiene que haber y tiene que ser una 3×3, el número de las ecuaciones de restricción. Entonces verán ustedes que R1, R2 y S3 son básicas acá y aquí tienen que ser 0 y forman la ecuación de identidad o la matriz de identidad. Esa es la característica siempre de una tabla simplex. ¿Alguna pregunta? Entonces, hay que resolverlo esto con Gauss-Jordan. Pero no se olviden que esta es una minimización. Siempre. En cambio, acá podría ser una maximización. Todavía no estoy tomando la segunda fase. ¿Entienden? Este podría ser una maximización. Pero lógicamente, ya les he dicho, esta función objetivo también está condicionada a las ecuaciones de restricción. Entonces, en este caso no creo que sea una maximización, porque no va a salir un disparate, ¿no? Pero puede ser que se plantee también una maximización acá. Con estas desigualdades, con esto, ¿no? Se procede de lo mismo. Y en la primera fase siempre es minimizar, porque lo que tengo que hacer es minimizar, porque miren, R1 más R2 ahorita sería 3 más 6, 9. Ese 9 tiene que volverse 0. Para que se vuelva 0, R1 tiene que ser 0 y R2 tiene que ser 0. No hay otra posibilidad. Repito otra vez. Aquí estamos diciendo que R1 o la mínima es R, que R1 más R2 tiene que ser 0. Si sumamos ahorita, 3 más 6 es 9, no es 0. Entonces tengo que iterar, de manera que R1 sea 0 y R2 sea 0 y la suma va a ser 0. Eso es lo que hay que hacer. Bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? Para ganar un poquito de espacio, todavía vamos a resolver con nuestros conocimientos
de Gauss-Jordan. Entonces, fíjense ustedes, en una minimización, como en este caso, la variable entrante es la más positiva. En cambio, si fuera una maximización, sería la más negativa. Entonces, básicamente, esta tiene que ser la variable entrante y este va a ser la columna pivote. Para encontrar la fila pivote, la fila saliente o la variable saliente, hay que dividir entre su coeficiente de la columna pivote. Entonces, esto hay que dividir entre 3, esto hay que dividir entre 4 y esto hay que dividir entre 1. Si hacemos la relación 3 entre 3, 1, 6 entre 4, 1,5, 4 entre 1, 4. Entonces, ¿cuál sería la variable saliente? Tendría que ser esta de acá. Esta sería entonces la fila pivote y el elemento pivote sería la intersección. Pues acá X1 entra aquí y sale R1. Verán ustedes que ya estoy haciendo lo primero. R1, que era básica, lo voy a sacar y se va a volver no básica. Ya estoy cumpliendo parcialmente mi objetivo. Entonces aquí aplicamos Gauss-Jordan. Bien, jóvenes, me van a dictar la nueva fila pivote, va a ser X1, va a ser, esto hay que dividir todo entre 3, ¿ya? O sea, esto hay que dividir entre 3, esto entre 3, esto es 0, 0, esto entre 3, y esto entre 3 va a ser 1. Esta va a ser la nueva fila pivote. Lo voy a hacer en la otra hoja. A ver, así. Caramba, qué chueco. Así. Y así. Y aquí va a estar la solución. Bien, vamos a poner aquí entonces mínimo. Aquí están las variables básicas. Mínimo R. Aquí va a estar X1, X2, S2, S3, R1 y R2. Aquí va a estar la solución. Aquí va a estar R1, R2 y S3. No necesito más, entonces vamos a cortar por acá. Listo. Ahí está mi tabla. Pero hemos dicho que esto desaparece y aquí va a entrar X1. Vamos a poner con rojo. X1. Esta sería la primera iteración. La primera iteración tenemos que poner la nueva fila pivote acá. Y la nueva fila pivote sería, aquí va a ser 3 entre 3, 1. Acá, ¿cuánto sería? Un tercio, creo, ¿no? Un tercio, 0, 0, un tercio. Entonces aquí sería un tercio. Aquí es 0. Aquí es 0. Aquí es un tercio. Y aquí es 0 y aquí es 1. La nueva fila pivote. Verificamos. 3 entre 3, 1. Un tercio, 0, 0, un tercio, 0, 3 entre 3, 1. Entonces escribe aquí la nueva fila pivote. Los demás valores hay que aplicar Gauss-Jordan. Entonces cada uno de ustedes va a llenar todo esto. Yo voy a hacer uno solo para recordar y voy a hacer este de acá. Y esto de acá
como ustedes saben, es el valor anterior es 9 y el coeficiente es 7 cambiado de signo. Entonces, ¿qué sería? Más, o sea, menos sería, ¿no? Menos 7 por 1. El valor anterior es el coeficiente de la columna correspondiente de la fila, cambiado de signo. Si era 7, lo cambio de signo y por 1, que sería acá, entonces sería 2. Entonces aquí el valor sería 2. Como estamos minimizando, de 9 se convirtió en 2. Muy bien, en ese proceso llenen todos, cada uno de ustedes. Pero no pierdan tiempo. Ya sabemos que esto es 0. Sabemos que esto es 0 y 0. En R2 lo mismo. En S3, 0, 0, 1. En R2, 0, 1, 0. La matriz de identidad. Todos los demás llenen, por favor, en unos 5 minutos. ¿Y ya, ingeniero, puedo dictarle? Claro, ¿cómo? ¿Y con qué ha hecho? ¿Ya tiene un programita? No, ingeniero, es que también estaba haciendo cuando usted nos está indicando, así que ya lo tengo. Muy bien, dígame la función objetivo. ¿Aquí cuánto? 5 tercios. 5 tercios. Acá, Menos 1. menos 1. Acá, Menos 7 tercios. vamos a R2. Aquí, 5 tercios. acá, Menos 1. acá, Menos 4 tercios. acá. 2. La última fila. Aquí, 5 tercios. 0. acá. Menos 1 tercio. Y aquí, 3. 3. ¿Qué dicen, jóvenes? Gracias, señorita. Muchas gracias. Le voy a preguntar su apellido. Por favor, dígame su apellido. Es Rivera, Perca, Heide. Gracias. Muchas gracias, señorita Rivera. ¿Está bien? Bien. Seguramente está bien porque aquí estamos viendo que en la solución todos son básicos, ¿no? Y lo que hay una corrección. Este 0 debe ser una casualidad. Aquí no necesariamente tiene que ser, debería ser 0, ¿no? No necesariamente, pero es una casualidad. Bueno, igual que aquí. No, acá estaba bien. Aquí no debe ser 0. Muy bien. Entonces acá tenemos una primera iteración de la primera fase. Aquí vamos a decir siempre primera fase. Para hacer la segunda iteración, antes de hacer la segunda iteración, lo correcto siempre es decir cuál es la variable entrante y cuál es la variable saliente. Acá estamos viendo que como la variable entrante es el más positivo, entonces acá ya tenemos un valor positivo. Esto es 0, esto es menos 1, 0, negativo, entonces no hay con qué comparar. Entonces esta sería la variable entrante o la columna pivote. Y para encontrar la variable saliente tenemos que dividir, como ya sabemos, entre su correspondiente coeficiente 5 tercios entre 5 tercios. Pues acá verán ustedes, esto creo que es 3, esto creo que es 10 quintos y esto creo que es 9 quintos. Si estoy bien con mi aritmética, estaría así. Entonces, ¿cuál es la menor relación? 3, 10 quintos, que sería 2, ¿no? No. 6 quintos.
3 por 2, 6 quintos. 3 por 3, 9, 9 quintos. ¿Cuál es la menor relación? El 6 quintos. 6 quintos. Entonces acá tiene que venir X2 a reemplazar a R2. ¿No? Y lógicamente esta es la fila pivote. ¿Ya? Y vamos a hacer rápidamente acá la segunda iteración. Y otra vez, X1, X2, X2, S2, S3, R1 y R2, la solución. Aquí está R. Y vamos a ir ahora a la, aquí va a ser X1, y aquí va a ser X2, y aquí va a ser S3. Pues vamos ahora a la nueva fila pivote, que sería dividido entre el elemento pivote, que sería 5 tercios. A ver, me va a ayudar. Aquí, desde luego, que es 0. Aquí va a ser 1. En S2 es menos 5 tercios, que es menos 3 quintos, ¿no? 1 dividido entre 5 tercios es 3 quintos. Aquí va a ser 0. En R1 va a ser menos, aquí 5 tercios. 3 por 4, 12. 12 quintos. ¿Cuánto es 12 quintos? 12 sobre 15. ¿No sería 4 quintos? 4 quintos, dividido, claro. Simplificando sería 4 quintos. Y acá sería 3 quintos. Y aquí sería 6 quintos. Pero fíjense, esta es la nueva fila pivote. Y en vez de esa nueva fila pivote, hay que obtener los datos. Otra vez 5 minutos, señorita, si usted puede llenármelo rápidamente, les voy a dar, pero que hagan también los otros, ¿no? Les voy a dar unos minutos. Llénenlo, por favor, en base a esta nueva fila pivote hay que llenar. Esto corresponde a la segunda iteración. Muy bien, háganlo, jóvenes. Muy bien, señorita, me dicta, por favor. En la primera columna es 0. La primera fila. Sí, en fila, 0. 0, 0. En S2, También es 0. 0. 0.
También Entonces, 0. 0. Menos Pero- 1. Menos 1. Menos 1. 0. La segunda, aquí la de x1. 0. Aquí. 1/5. Luego, 0. 3/5. Menos 1/5. Menos 1/5. ya. Y acá, 3/5. 3/5. La última fila. Aquí será 0. 0. Luego, 1. 1. 1. Y hasta ahí llegué. Esos 3 me faltan. Un ratito. Creo que menos 1 es acá. Menos 1. Aquí es 1. 1. ¿Sí? ¿Alguien puede verificar? Confirmen. No se queden callados, confirmen. Parece que una sola persona está trabajando. Sí, está bien, Inge. Está bien, gracias. Muy bien, entonces, vean ustedes, esta es la segunda iteración. Y como verán ustedes, ya no puedo ir a la tercera iteración porque ya no hay ningún valor positivo. Y además, fíjense ustedes, hemos cumplido con el objetivo de la primera fase, 0. Entonces aquí estamos viendo que R1 es 0 y R2 es 0, ¿no? Porque aquí no están. R1 ya son variables nulas, ya no se itera más, ya no hay ninguna iteración. Esta sería para nosotros la tabla óptima en la primera fase, porque ya no hay ninguna variable entrante menos saliente. Entonces, esto sería la tabla óptima de la primera fase. Aún no hemos terminado, ¿verdad? Entonces, este es un objetivo. Tendríamos que ver ahora la segunda fase. Y en la segunda fase, pues, nuestra función objetivo verdadera es mínimo Z4. Entonces, la segunda fase, ahora sí tenemos que decir de 100 es el verdadero. Aquí era R, ¿no? Era una minimización. Ahora es Z, que sería 4x1 más x2. Esta sería ahora mi función objetivo. Pero acá les quiero comentar que la segunda fase es la continuación de la primera fase. O sea, ya hemos recorrido un camino y ahora tenemos que continuar, pero con otro concepto. ¿Cuál es ese concepto? Aquí fíjense ustedes, aquí estamos viendo que aquí lo vamos a hacer esta ecuación. La primera ecuación sería 1 por x1, aquí 1 por x1, más 0x2 sería acá, ¿no? Más 0x2, más 1/5, aquí vamos a poner más 0, más 1/5 de S2, esto es 0, aquí sería más 0, y estas ya no se toman en cuenta, ¿no? Porque ya han desaparecido. En realidad ya ha desaparecido esto. Ya no hay, ¿no? Ya no hay las R's. Y esto tendría que ser igual a 3/5. Hasta aquí hemos llegado. En la segunda ecuación, podemos decir que esto va a ser 0, aquí va a ser más x2 menos
3/5 de S2, esto es menos, ¿no? Menos, esto es 0, y esto es igual a 6/5. Esto de S3 no nos interesa, ¿no? Porque S3 es igual a S3, no nos interesa. Pero fíjense ustedes, de acá podemos despejar X1. Y X1 va a ser igual a 3/5 menos 1/5 de S2, de acá. De aquí puedo despejar X2, y X2 va a ser igual a 6/5 más 3/5 de S2. Esos son los valores que me interesan para la segunda fase. Entonces, acá voy a decir, la función objetivo va a ser ahora, sí, 4x1. Entonces, quiero hacer 4 y x1 lo voy a poner aquí, 3/5 menos 1/5 de S2. Más x2 sería 6/5 más 3/5 de S2. 4x1 más 1 de x2. Si hacemos una factorización o una simplificación, aquí tenemos 4 por 3, 12. 12 más 6, aquí sería 18/5. En X2, o 18/5, aquí tenemos, en S2 sería 4, aquí sería menos 4/5, más 3/5, aquí sería menos 1/5 de S2. Ahora haremos de nuevo, 4 por 3, 12. 12 más 6, 18/5. Término independiente. De las S, S2, 4 menos 4/5, y aquí sería 3/5 menos 1/5. Eso es. Entonces, la ecuación se ha convertido de la función objetivo se ha convertido en esto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos ahora la tabla simplex, en la segunda fase, ya hemos recorrido un camino, le decía, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos X1, aquí tuviéramos X2, S2 y S3. Ya no hay las series, han desaparecido las series. Y aquí estaría la solución, aquí estarían las variables básicas, y aquí estaría Z, ¿no? Un mínimo Z. Entonces, verán ustedes que en X1 esto es 0, en X2 es 0, aquí sería 1/5, porque esto va a ir al otro miembro con signo positivo, S3 es 0, aquí dice 18/5. Entonces, esta sería la función objetivo. No se olviden que esto sería Z más 1/5 de S2 igual a 18/5. Pues este menos cambia de signo y se va con 1/5 acá. Esa sería la función objetivo en la segunda fase, tabla inicial. Y aquí se pone nomás lo que ya está, ¿no? Aquí es X1, aquí es X2 y aquí es S3, ¿no? Y se pone todo lo que hemos avanzado sirve, ¿no?
Acá sería 0, 1, 0. Y ese 3 también sería 0, 0, 1. Y vamos en ese 2. Ese 2 es acá un quinto menos 3 quintos y 1. Lo demás, todo, miren, todo esto he copiado tal como está. Además, también los valores que hemos llegado, 3 quintos, 6 quintos y 1. Entonces, esta sería la tabla inicial básica y factible en la segunda fase. Lo vamos a escribir. Esta es una tabla inicial básica y factible, pero ya en la segunda fase, esta de acá. Es una tabla inicial. Fíjense ustedes, ya no hay las eres. En la primera fase mi objetivo era eliminar las eres y los he eliminado. Entonces acá quedaría así, una tabla inicial, sin eres. Tal vez ustedes verán que también este es un procedimiento, ¿no? De que ya no hay eres. En realidad, esto es lo que me interesa. Pero aquí, como es una minimización, tenemos que ver si hay una primera iteración. Para que haya una primera iteración, tenemos que encontrar siempre la variable entrante y la variable saliente. En una minimización hemos dicho que la variable entrante es la más positiva, y aquí he encontrado una positiva. Y por lo tanto, esta va a ser mi columna pivote, ¿no? Y para encontrar la variable saliente, tiene que ser aquella que tenga la menor relación. Aquí sería sobre un quinto, aquí sería menos 3 quintos, y aquí sería sobre 1. Entonces, este no se toma en cuenta. Aquí, ¿cuánto sería? 5 por 3, 15. 15 sería 3. Y aquí sería 1. La menor relación sería esta. Entonces, acá tendría que venir ese 2 y reemplazar a ese 3. Pues esta sería la nueva fila pivote acá. Y este sería el elemento pivote. Bien, entonces para ganar un poquito de tiempo, yo voy a dibujar la tabla de la primera iteración y vamos a ver si es la tabla óptima o no. Ahí. Entonces aquí vamos a tener X1, X2, S2 y S3. Aquí va a estar la solución. Aquí van a estar las variables básicas. Esto es Z. Aquí va a estar X1. Aquí va a estar X2. Y aquí va a estar S2. Entonces, como verán aquí, esto ya no se mueve. 0. Aquí sería 0, 1, 0. En S2. En S2, como estos básicos, también sería 0, 0, 0, 1. En S3. ¿Qué tenemos en S3? A ver. Menos un quinto. Menos un quinto. ¿Aquí cuánto? 17 quintos. ¿Y acá?
Sería menos 1/5. 2/5. Solución. Ya un ratito, déjame verificar, cachito. Aquí sería 2/5 No, solución al lado. y aquí 1, ¿sí? Ahí sería 3/5. En donde puso 2/5, 3/5. Acá 2/5. Ahí 6. Sería 1. Ya el último sería 9/5. 1, ¿sí? A ver, déjame verificar. X4, 3/5. No, aquí hay, creo que está mal. Donde hay 9/5, aquí debería haber 3/5. A ver, revisen, creo que esto no está bien. Debería ser así, aquí 3/5. Y aquí debería ser 1. ¿Qué dicen, jóvenes? Creo que me confundí, ingeniero. ¿Podríamos revisar otra vez? Claro. A ver, háganlo. Aquí yo estoy viendo menos 1/5. Yo tengo aquí la solución: menos 1/5, 2/5, 1, 1, 3/5. Así estaría bien. Lo demás ya conocemos. Solamente hay que mirar esto nomás. ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, háganlo. Esa es la solución. De todas maneras, la vamos a verificar. Ya, ingeniero. Las columnas finales de S3 y solución, de las dos últimas columnas y las dos últimas filas, me Sí. sale el contrario. El 3/5 arriba, 9/5 arriba, 1 abajo, 1 abajo. Esto es cambiar. Sí, hay que cambiar de eso de posición. Sí, eso puede ser, eso puede ser. Aquí sería 1 y 1. Y aquí sería 3/5, 9/5. A ver, déjame ver la solución. Sí, y X2 sería... Sí. Sí. Así está bien. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Entonces, fíjense ustedes, si yo quisiera hacer, esta sería la primera iteración de la segunda fase. Si yo quisiera hacer una segunda iteración, tengo que ver cuál es la variable entrante. Y la variable entrante es aquella, la más positiva. Aquí no hay ningún valor positivo. Entonces, inmediatamente decimos, esta es la tabla óptima. ¿No? Porque no hay variable, aunque así yo quisiera continuar, no puedo. Por eso yo les decía que el simplex te avisa, ¿no? Y te dice, pare, aquí, esta es la solución óptima. Entonces la solución óptima sería pues esta: X1 2/5, X2 9/5 y S2 1. Antes de tomar alguna determinación, siempre es bueno validarlo. Y lo vamos a validar acá. O si no, me dictan ustedes. Aquí dice 3X1 más X2 es igual a 3. Vamos. Validación. X1. ¿Cuánto vale X1?
2/5. 2/5. Más, acá, 9/5. 9/5. Y esto tiene que ser algún valor. 3 por 2, 6, más 9, 15. 15 entre 5 es 3. Y como aquí dice 3, entonces aquí está ok. Y por lo tanto acá, lógicamente, S1 es 0. No existe, ¿no? Ya decían. Esta era una identidad. Entonces se satisface. Vamos a la ecuación 2. ¿Qué dice aquí? 4. 4 por 2/5 más 3 por 9/5. Ya. 4 por 2, 8. 3 por 9, 27. 27 más 8, 35 quintos. Y esto es 7, ¿verdad? Sí, 7. Y en la solución tenía que ser esto. Mayor o igual a 6. 6. Más S2, que dice que es, bueno, menos, ¿no? Menos S2, que es 1, y esto es igual a 6. ¿Sí está bien? 6 es igual a 6. Entonces aquí estamos diciendo que S2 es 1. Acá está, menos S2. Ok. En la tercera ecuación, ¿cuál era la tercera ecuación? X1, 2/5 más 2 por 9/5. Ya, esto nomás. Y S3, 0. No hay. S3, 0. Entonces, esto sería 2 por 9, 18, más 2 sería 20/5, y esto es igual a 4. Y como también esto es igual a 4, obviamente acá estamos viendo que, que S3 es 0. ¿Sí? Entonces, está validado perfectamente con las variables de holgura. Fíjense, los R no existen. Las R son variables que de pronto tienen algún valor en la solución inicial, pero después desaparece. Este es otro método donde aquí no hay M's, pero sí las R son inevitables, ¿no? Entonces aquí la solución sería X1 es igual a 2/5, X2 es igual a 9/5, y de aquí podemos decir que Z es igual a 4 por 2/5 más 9/5 sería 8, 17/5. Es Z. También podemos adicionar aquí, decir S1 es 0, S2 es 1 y S3 es 0. Aquí están viendo ustedes, de aquí podemos desprender que hay 3 variables básicas, X1, X2 y S2 son variables básicas, y S1, S2 y S3 son no básicas. Este problema era de 3 ecuaciones, tiene que haber 3 variables básicas y el saldo 0. Sí. Todavía no hemos tomado en cuenta S1, porque ya, como le dije, ya
tenía que desaparecer. Sería S3, pero igual en el resultado final S1 también es 0. Cum. Bien, jóvenes, este es el método de las dos fases. Tal vez valdría la pena que se haga un ejercicio un poquito más complejo, pero voy a hacer lo siguiente. Todavía hay otro método más que vamos a hacer la próxima clase, el método del sistema dual, que también es muy interesante sobre esto mismo. Y después vamos a hacer una práctica, resolviendo un problema de simplex con cada uno de los métodos separadamente, ¿ya? Bueno, creo que ahora ya no hay tiempo para hacer el otro método. A ver, pero igual lo vamos a anunciar. Método dual. Este método es más corto, más fácil tal vez, pero tiene un concepto un poco, digamos, contrario a las reglas. A ver, díctame la función objetivo. Vamos a hacer de lo mismo. Mínimo z igual aquí, 4x1 más x2. 2. Sujeto A. Aquí me dictan. 3x1 más x2. Más x2 igual a 3. Aquí. 4x1 más 3x2. Mayor o igual a 6. Y la otra es x1 más 2x2 y menor o igual a 4. x1 y x2 mayor o igual a 0. A ver, en el método dual ya no hay ni m's, ya no hay r's. ¿Y cómo resolvemos esto? Bien, este sería fácil, ¿no? Aquí decimos que x1 más 2x2 más s3 igual a 4. Aquí sería fácil. Aquí, si hacemos x1, x2, 0, s3, 4. Acá sería 4x1 más 3x2 menos S2 sería igual a 6. Y acá, ¿qué hacemos? A ver, les había explicado, a ver, aquí 3x1, hay varias formas, x2 igual a 3, se puede descomponer en dos ecuaciones, ¿no? Es decir, aquí 3x1 más x2 menor o igual a 3, y la otra sería 3x1 más x2 mayor o igual a 3. Fíjense, estas dos ecuaciones son exactamente lo mismo, ¿no? Porque si aquí me dicen esto es menor a 3 y lo mismo es mayor a 3, entonces quiere decir que es igual a 3. Entonces, así podemos escribir acá 3x1 más x2
más S1, la tenemos que llamar, ¿no? Igual a 3. Entonces acá, bueno, vamos a corregir. Y aquí sería 3x1 más x2 menos S2 igual a 3, pero este ya no sería, este sería entonces 3 y este sería 4. Esta es una forma, pero también les voy a explicar otra forma mejor que esta, porque aquí una forma es generar, cuando hay una identidad se convierte en dos ecuaciones. Una es menos y otra es más. Entonces aquí sería más S1, aquí sería menos S2. Y esa es una forma estandarizada. Podemos manejar este concepto o también podemos manejar otro que vamos a ver la próxima clase. Aquí el problema es que fíjense ustedes, si X1 y X2, si X1 es 0 y X2 es 0, entonces aquí verán ustedes que S1 es igual a 3, S2 es igual a menos 3, S3 es igual a menos 6 y S4 es igual a 4. Aquí el problema es que de estas 4 variables de holgura, 2 son no básicas, entonces aquí no cumple con lo que dijimos que todas en una tabla inicial, todas las variables básicas tienen que ser mayor a 0 o nulas, pero aquí hay una pequeña contradicción. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar, yo tengo que asistir a otra reunioncita. Lo dejamos esto pendiente para continuar la próxima clase. Muchas gracias, si no tienen ninguna pregunta, me voy a despedir. Buen provecho, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.